Hermanos, muy buenas noches, que el Señor les bendiga. Hoy le damos gracias al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo porque siempre nos acompaña a esta hora. Su palabra dice que donde 2 o 3 se reúnen, Él está ahí. Y tal vez no podemos estar físicamente, pero espiritualmente sí. Él nos llama a tener comunión, a tener unidad del Espíritu. Y por eso sé que Él está con nosotros. Amén. Damos gracias por esta semana que vamos a compartir nuevamente el estudio de la palabra. Y por eso quiero que nos unamos en oración para pedirle al Espíritu Santo que pueda ser revelada esta palabra. Amén. Señor Jesús, te damos gracias porque tú siempre estás con nosotros, Señor, porque tú no nos abandonas, porque tú quieres que nosotros, Señor, tengamos un crecimiento espiritual, Señor. Gracias, Señor, porque sabemos que a través de cada palabra, mi Dios, nos enriquecemos, nos llenamos de sabiduría y sabemos, mi Dios, que tú haces la obra perfecta en cada uno de nosotros. Gracias porque espiritualmente, Señor, hay un crecimiento, no solo de parte de quienes llevamos la palabra, sino también de aquellos que lo reciben. Gracias porque tu misma palabra dice que debemos ir y hacer discípulos, y eso es lo que a ti te agrada, Señor. Que no nos dejemos vencer, Señor. Que sigamos adelante en este caminar. Que podamos levantar bandera de victoria, Señor, aún en medio de los problemas de cualquier situación que podamos vivir o que podamos estar atravesando. Porque sabemos confiadamente que tú estás con nosotros y que tú nos ayudas. Bendecimos tu palabra, glorificamos tu santo nombre y te damos gracias. Amén y amén. Hermanos, esta noche tenemos el estudio de la palabra y vamos a estudiar el capítulo 13 del libro de Lucas, del versículo 6 al 9. Y como título dice, parábola de la higuera estéril. Amén. Hermanos, la higuera es un árbol frutal. Y sabe, yo no sé si usted lo conoce, pero se menciona que es de tronco y ramas gruesas y ramitas que producen hojas ásperas de lóbulos toscos. Durante el verano maduran frutos redondeados con numerosas semillas pequeñas en su cavidad interior. Y yo no sé si usted sabía, pero sabe, de principio a fin, en la palabra, en la Biblia, habla de la higuera. Y sabe, me gustaría compartirlo con usted. El primer versículo está en Génesis 3:7. Amén. Y sabe, aquí se menciona el primer árbol del Edén. Y dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos. Aquí está hablando de Adán y Eva. Y dice, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Ve la palabra del Señor y mire, como le decía, tanto de principio a fin. ¿Por qué? En el libro de Apocalipsis, en su capítulo 6, versículo 13, también lo menciona. Y dice su palabra, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Así que podemos decir, hermanos, que la preferencia, ¿verdad?, de los higos en la palabra del Señor trae espiritualmente mucha enseñanza. Y sabe, no solo en la palabra del Señor, sino también Jesús trajo palabra para poder conocerla. Amén. Y sabe, me gustaría que fuéramos al libro de Mateo. Y en el versículo 7, versículo 16, dice, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos
o higos de los abrojos. Es una enseñanza que nos daba a nosotros Jesús. Amén. Y también en el libro de Lucas, en su capítulo 21, y dice en el versículo 29, vamos a leer. Dice, también les dijo una parábola. Mirad la higuera y todos los árboles. Cuando ya brotan, viéndolo, sabréis por vosotros mismos que el verano está ya cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Amén. Vea la importancia de la palabra de Dios, y si nosotros nos adentramos y buscamos lo que significa la higuera, era un árbol que producía frutos, y los frutos son los higos. Y sabe, algo que me llamó también mucho la atención es que dice que estos árboles pueden llegar a crecer hasta 5 metros de altura, ¿verdad? ¿Y eso qué simboliza? Pues para nosotros espiritualmente, ¿verdad? Es como Dios nos ve a cada uno de nosotros. Y por eso, si nosotros leemos la palabra del Señor, y perdón que no la haya leído antes, pero quería dar una pequeña introducción de lo que significa la higuera. Y en su palabra, en su capítulo 13 de Lucas siempre, dice, vamos a leer del 6 al 9. Dice, dijo también esta parábola. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña, y vino a buscar fruto en ella, y no la halló. Y dijo al viñador, he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera, y no lo hallo. Córtale. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Él entonces respondiendo le dijo, Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diera fruto, bien, y si no, la cortarás después. Amén. Gloria a Jesús. Entonces, si nosotros vemos esta parábola, y nosotros analizamos espiritualmente, porque sabe, usted recordará, ¿verdad? Al inicio las parábolas fueron dadas como esos relatos especialmente de Jesús, y que era lo que hacían, era que nos proporcionaban cierta perspectiva de la vida, y en particular la vida del reino de Dios, ¿verdad? Recordará también que mencionamos que las parábolas eran utilizadas por metáforas o comparaciones, y una parábola tiene un punto principal, ¿verdad? Entonces, cuando Jesús les hablaba a sus discípulos a través de estos relatos, Él quería dejar una enseñanza, pero no solo dejarle las cosas, sino que nosotros actualmente también como hijos de Dios analicemos, interpretemos lo que el Señor nos quiere decir. Y sabe, dentro de muchos de los puntos que se mencionan acá, son únicamente 4 versículos, pero sabe, encierran no solo información, sino también ese tesoro que el Señor nos quiere venir a enseñar hoy. Y para hacerle muy, muy breve, hay 4 puntos que me gustaría poder explicar. Y la primera dice, he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no la hallo. Mire, ¿qué fue lo que nos enseñó? ¿Qué es lo que el Señor quería decir? Uno, que había falta de frutos. Y sabe, también de las cosas que estudiaba de lo que hace una higuera, es que dice que a partir del primer año después de que se sembró, empieza a dar frutos. Y mire, ya habían pasado 3 años. Y ese árbol no había dado frutos. Entonces, mire, si nosotros analizamos esto, podemos ver que nosotros tenemos una esterilidad espiritual,
Porque como hijos de Dios no buscamos del Señor, no buscamos de su reino, no nos acercamos. ¿Por qué? Porque algo pasó, nos fallaron, porque creemos que Dios fue el que tuvo la culpa de muchas cosas, porque después de que nos alejamos nos da temor, nos da vergüenza de poder llegar a través del Señor. Pero sabe, en su palabra, en segunda de Pedro 3:9, no, perdón, en Jeremías 17, Jeremías 17, en su versículo 7 y 8, vamos a leer. Dice: bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Así que mire, el Señor también bendice aquellos árboles que, mire, no importa lo que esté pasando, está enraizado. Y muchas veces, ¿verdad? Que ya hemos también estudiado la parábola del sembrador, ¿verdad? Jesús mencionaba en su parábola cómo cada semilla representaba a uno de los hijos de Dios, ¿sí? Y entonces, mire, es importante que nosotros espiritualmente crezcamos, porque ahí es donde echamos raíces, porque ahí estamos cimentados, porque no importa lo que venga, lo que pase. Mire, estamos pasando situaciones complicadas. Hemos estado orando por muchos hermanos, por su salud. Pero sabe, el Señor en medio de todo ha dado su respuesta, ha llevado provisión. Y en medio de todo nos sentimos gozosos. ¿Por qué? Porque tenemos al Señor. Amén. Y entonces, mire, dice: bendito el varón que confía en Jehová. Entonces, nosotros debemos aprender a dar de esos frutos en abundancia. Y sabe, si nosotros buscamos espiritualmente, el Señor también nos mandó a que nosotros diéramos de esos frutos. Amén. Y yo sé que usted sabe esa palabra en Gálatas 5:22 y 23. Dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y dice: contra tales cosas no hay ley. Entonces, hermanos, nosotros espiritualmente debemos sembrar esos frutos en nosotros. ¿Por qué? Porque ahí no va a entrar la envidia, ahí no va a entrar el rencor, no va a entrar amargura, no va a entrar depresión, no va a entrar tristeza, ¿sí? Si nosotros nos arraigamos a lo que el Señor trae en nuestras vidas, miren, nosotros vamos a tener esa bendición de parte del Señor, y eso es lo que Él nos quiere enseñar. Amén. Entonces, mire, una otra cosa importante de lo que menciona aquí la parábola, dice: y no la halló, dice que no halló el fruto, ¿verdad? Y dice: córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Y sabe, muchas veces hay plantas o hay árboles que también contaminan a otras plantas. ¿Sabe? Nosotros en la casa hemos sembrado muchas plantas dentro de una misma maceta, y cuando una se contamina, una está enferma, se la pega a la otra y entonces se va debilitando. Entonces, mire la importancia también, ¿verdad? De poder, por eso aquí dice: inutiliza también la tierra. O sea, lo que quiere decir es que no está haciendo nada, ni ayuda, ni... Hay una una frase que dice: no hace ni deja de hacer, ¿verdad? Entonces es lo mismo con este árbol. Lo que está haciendo es que le está quitando como vitaminas a los demás árboles, a las demás plantas, porque tampoco las deja crecer o no las deja madurar, ¿sí? Entonces, espiritualmente, mire, alguien que posiblemente esté pasando por una situación delicada, por ejemplo, voy a poner un ejemplo: alguien que esté pasando por una escasez y va a decir: sí, es que todo está caro, es que no me alcanza, y entonces viene otra persona y dice: sí, verdad, tiene razón, y no sé.
Pero nosotros no debemos ser eso, no debemos ser imitadores de lo que hay en el mundo. Al contrario, nosotros podemos venir y decir, sí, hermanos, posiblemente estemos en una situación de escasez, pero el Señor nos ayuda, el Señor no nos deja porque somos sus hijos. Y entonces, mire, cuando nosotros empezamos a declarar la palabra de Dios, llevamos esos buenos frutos para los demás. Amén. Y vamos a continuar. Entonces, uno de los primeros es que nos enseña que hay falta de frutos. Y dice en el 8, él entonces respondiendo le dijo, Señor, déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. ¿Qué nos enseña esto? Mire, nos enseña a través de su paciencia. Este hombre desde el primer año que no dio fruto, lo pudo haber quitado. Pero él dijo, no, yo voy a esperar y voy a ser paciente. Y eso es lo que el Señor también nos viene a enseñar. Amén. En primera de Juan, en su capítulo 1, y vamos a leer el versículo 9, dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Él viene a limpiar. ¿Y sabe por qué el Señor habla mucho en la palabra del Señor de las plantas, de los árboles, de todas estas plantas, ¿verdad? Porque de alguna manera Él lo que quiere es que espiritualmente nosotros podamos discernir y podamos ser comparados con ellos. Y sabe, cuando usted está podando, no sé, ya sea una planta, el césped o lo que sea, ve que hay pedazos a veces en el césped que están como secos, ¿verdad? Y entonces alguien viene, quita, abona, vuelve a poner, no sé, plantas, árboles, ¿verdad? Y es lo mismo con las plantitas, se empiezan a secar y hay que quitarlas, hay que cortarlas, hay que podarlas. ¿Para qué? Para que vuelvan a dar más. ¿Sabe? Cuando yo empecé a conocer acerca de las plantas, yo me recuerdo que una de mis tías, mire, yo le decía, es que vos no tenés piedad. Y mire, agarraba, me decía, dame la tijera, y cortaba, y yo o agarraba un machete, ¿verdad? Dependiendo del tamaño de la planta. Y yo le decía, pero mira, está bien bonita. No, me dice, ya vas a ver, cortala y vas a ver que te va a salir linda. Y mire, ahora yo ya soy la que no tenga piedad de eso, porque ya conozco, ya sé cómo es. Y mire, a mí me gusta y las arranco y las quito y las vuelvo a sembrar. Y mire, cuando siento, están dando más hijitos, ¿verdad? Entonces es una comparación también de cómo el Señor a través de todo esto nos viene a enseñar, ¿verdad? Y lo que Él quiere es que nosotros nos acerquemos a Él, porque Él es un Dios paciente, un Dios perdonador, un Dios que viene a limpiar nuestros pecados. Y sabe, pero tiene que ser genuino, tiene que ser de corazón, tiene que venir un arrepentimiento donde el Señor diga, sí, yo conozco a mi hijo, ha pecado, pero tiene arrepentimiento, es genuino y yo lo acepto otra vez en el reino de Dios. Y sabe, eso, por eso no tengamos miedo a poder confesarlo. Amén. En el libro de Mateo, en el capítulo 3, en el versículo 8, dice, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Entonces, mire, hermanos, el Señor quiere que nosotros llevemos esos buenos frutos, pero principalmente que haya un arrepentimiento genuino, como le mencionaba. Por eso, mire, el Señor también trae paciencia. ¿Qué más trae? Trae misericordia. Amén. En segunda de Corintios, en segunda de Crónicas, en el capítulo 30, en su versículo, me perdí, sí, segunda de Crónicas 39. Amén. Y dice, porque si os volviereis a Jehová, vuestros hermanos y vuestros hijos hallarán misericordia delante de los que tienen cautivos y volverán a esta tierra, porque Jehová vuestro Dios es clemente y misericordioso, y no apartará de vosotros su rostro, si de vosotros os volveréis a él.
Amén. Él es clemente, Él es piadoso. ¿Por qué? Porque Él es un Dios de amor. Es uno de los frutos que Él vino a enseñarnos. Y por eso, mire hermanos, a través de la palabra del Señor, este varón, mire, dijo en el 9, y dice, y si diera fruto bien, y si no, la cortarás después. Él decía, déjala todavía este año. Él quería darle una oportunidad más. Y por eso dice, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Por eso le decía, ¿verdad? El Señor viene Él quiere que haya limpieza total espiritualmente, como en las plantas. Mire, hay plantas que traen hijitos, y cuando se está pudriendo lo malo, mire, se pueden quitar y se vuelven a sembrar los hijitos. Y vuelven a dar más. Entonces, esa es la oportunidad. Esta es una oportunidad que el Señor nos está dando a través de la palabra, de nosotros poder arrepentirnos. Porque, sabe, hermanos, yo le vengo a recordar que la salvación es personal. Y no es algo que se vaya a dar así de la noche a la mañana, ¿no? Ese es un trabajo que debe ser constantemente para cada uno de nosotros. Y por eso, mire, el Señor trae ese arrepentimiento genuino. El Señor quiere que nosotros nos acerquemos a Él, que nosotros no tengamos temor de eso. Amén. Él quiere que de verdad nosotros podamos no solo confesarlo, ¿sí? Quiero leer Gálatas 6 y 9, y dice, no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Entonces, hermanos, debemos aprender a hacer bien las cosas con el Señor. También en 2 de Pedro 3:9 dice, el Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y eso es lo que a través de esta palabra el Señor quiere hacerla. El Señor quiere darnos una oportunidad más. Eso era lo que Él venía a enseñar a través de esa palabra. Y por eso dice, si diera fruto bien, y si no, la cortarás después. Entonces, mire, nosotros aquí el Señor es una oportunidad para que nosotros podamos aprovecharla, de que podamos acercarnos. Como le decía, esto es un símbolo de nuestra vida espiritual. Él quiere que nosotros demos ese fruto en abundancia. Amén. Pero algo muy importante es que nuestra relación con el Señor de la noche a la mañana, mire, puede destruirse si no la cultivamos mediante una oración constante. Mientras nosotros no leamos la palabra de Dios, no nos vamos a alimentar. Para mí es un gusto poder compartir una pequeña porción de la palabra cada mañana en los grupos que tenemos de chat de la iglesia, del estudio bíblico. Yo le comparto también a las mujeres, algunas veces también a los jóvenes, a los maestros y a los de alabanza. Casi no lo hago porque pues yo digo ya los saturo en otros, pero mire, de vez en cuando encuentro algo específico y se los mando a cada uno. Y por eso, mire, es de verdad para mí no me cuesta nada, la verdad. Y poder compartir una porción de la palabra, que usted la pueda leer, que la pueda meditar, que pueda orar en ella y que pueda decir, qué bonita esta palabra. Hoy hace rema en mi vida, o esto es lo que yo necesitaba, o esto lo puedo compartir con alguien que esté pasando por eso. Y sabe, así debemos nosotros hacer, ¿sí? Llevar esos buenos frutos, amén, para no ser cortados. Así que es un privilegio poder compartir la palabra del Señor, este estudio, y que podamos tener ese discernimiento de poder analizar, de poder ver más allá de qué es lo que quiere el Señor compartirnos. Amén. Así que vamos a orar y vamos a quedar despedidos. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias por esta noche. Gracias, bendigo a cada uno de mis hermanos que ha podido conectarse. Gracias por aquellos que han recibido esa parábola, que han recibido esta palabra, y que sé que van a cosechar,
que no solo la van a sembrar, sino que también se va a cosechar, va a tener raíces buenas, porque vamos a ser, como dice tu palabra, como ese árbol que está enraizado y que pase lo que pase, ahí vamos a estar fundamentados en la fe de nuestro Señor Jesús. Gracias, Espíritu Santo, porque sé que tú eres quien nos habla, que tú nos revelas, que eres tú, Señor, quien habla a través de cada uno de nosotros. Gracias porque nos ayudas, Señor, a ser fuertes y esforzados, a no desmayar en este caminar, a seguir adelante, aún a través de este medio. Gracias te damos, Señor. Bendecimos, Señor, a cada una de las familias representadas en tierra de Gosén. Bendecimos su trabajo, sus estudios, sus finanzas, por la provisión, Señor, que llega cada día. Gracias, Espíritu Santo, porque sé que también cuidas sus entradas y sus salidas. Gracias te damos esta noche y te pido, Señor, Espíritu y también Espíritu Santo, que este descansar, Señor, pueda ser pleno para cada uno de nosotros. Amén. Gloria a Jesús.